Informa Televisión Pública Noticias. Compartimos con ustedes la conferencia de prensa de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. La escuchamos. Según la convocatoria que van a ver esta noche publicada, se va a extender desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero. En algunos temas les voy a dar sencillamente los títulos porque los números y los expedientes son largos, pero ustedes van a tener después exactamente el listado con todos. Estamos enviando a las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación el proyecto de ley modificatorio de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos, el proyecto de ley tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias de Equipos de Salud, el proyecto por el cual se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el proyecto de ley mediante el cual se propicia efectuar una serie de sustituciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, el proyecto de ley tendiente a modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad y sus modificatorias, el proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios, el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, el tratamiento de otros acuerdos que requieren al Honorable Senado de la Nación, el proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la ley de armas de destrucción masiva, el proyecto de ley de modificación del artículo 21 de la Ley 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el proyecto de ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura, el proyecto de ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna del Palmar, el proyecto de creación del Área Marina Protegida Agujero Azul, el proyecto de ley por el cual se establece un régimen previsional diferencial para los trabajadores que se desempeñen como combatientes de incendios forestales o rurales, el proyecto de ley por el cual se crea el plan de pago de deuda provisional, proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales, proyecto de ley tendiente a crear el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo, sustentable y exportador, el proyecto de ley por el cual se sustituyen los artículos 23 y 45 de la Ley de Sangre Humana, el proyecto de ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21 o síndrome de Down, proyecto de ley por el cual se crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas, el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Nacional en función del artículo 170, y los últimos 5, el proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino, proyectos de ley para la promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector energético, solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proyecto de ley solicitando el correspondiente permiso constitucional para que el señor presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2023, proyecto de ley para modificar el sistema estadístico nacional y proyecto de ley por el cual se establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos. Todos estos proyectos de ley serán enviados para ser tratados en sesiones extraordinarias del Congreso, que tal como les dije, se extenderán entre el 23 de enero y el 28 de febrero y tendrán su publicación en el boletín oficial. Así que después supongo que ampliaré en las preguntas que ustedes me vayan haciendo, pero eso era lo primero que quería comunicarles. Vamos a pasar a las preguntas con Juan Pablo Peralta de FM Concierto. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Quería consultarla en primer lugar por los datos que hemos conocido hace un rato de la inflación. Hay 2 puntos por arriba de lo que fue en noviembre. ¿Qué lectura hace el gobierno, el presidente de la Nación? Fue 5,1. ¿Me equivoqué? No, pero 2 puntos sobre noviembre. 0,2. Ah. Ahí está, aclaro. Perfecto, muy bien. ¡Qué miedo! No. Con respecto a noviembre, que fue 4,9. ¿Qué lectura hacen sobre eso? ¿Por qué es que se dio esa suba? Y también quería preguntarle, porque algunos plantean esta incompatibilidad de Marco Labaña al frente del INDEC y también siendo asesor y un hombre de la fuerza de Sergio Massa. Si eso se lee así desde el gobierno, ¿cómo se ve? Y por último, ¿qué ocurre con los números Recuerde, del censo? Peralta, que es una pregunta por periodista. Sí, hoy porque éramos poquitos iba a meter 2, pero bueno. Son los mismos de siempre, son 10. Si puede ser lo del censo, le agradezco. Ahí vamos. El primer objetivo que se planteó el ministro Sergio Massa cuando asumió
en el Ministerio de Economía fue que la inflación no fuera a final de año, tal como estaban pronosticando algunas consultoras y la mayoría de los medios de comunicación, de 3 dígitos, y que se planteara una reducción de 1 dígito cada 75 días, reducciones bimestrales importantes. Entendemos que ese objetivo se está cumpliendo en base al trabajo que está llevando adelante el ministro Massa y todo su equipo, y el ministro tiene un intercambio con la prensa dentro de unas horas a partir de unos anuncios relacionados con cuestiones del campo, así que él va a ampliar todo lo que tenga que ver con estos temas. Muchas gracias, Peralta. Mariana De Vita, Noticias Argentinas. ¿Qué tal, portavoz? Buenas tardes. Bueno, quisiera consultarle, hace poco, el 3 de enero, el presidente comunicó la designación de Antonio Aracre como jefe de asesores de la presidencia. En los últimos días hubo algunos cortocircuitos con algunos dirigentes sindicales, como por ejemplo Pablo Moyano, que cuestionó declaraciones periodísticas de Aracre en las que él planteaba que le iba a presentar al presidente un proyecto para que se flexibilice y modernice algunos ingresos fijando determinados rangos. Si bien Aracre aclaró en su tuit que era una iniciativa de él y no del presidente, la pregunta puntual tiene que ver con cómo tomó Alberto Fernández estas críticas, si pudo hablar con Aracre después de lo sucedido y si, como algunos dirigentes sindicales piden, puede haber algún análisis respecto de que no asuma en su función. Gracias. Tal como anunciamos en el momento en que se reunió con el presidente, Antonio Aracre va a asumir sus funciones a partir del 1 de febrero, porque tenía compromisos contraídos previos a la invitación del señor presidente para que se sumara al gobierno. Él mismo aclaró esas declaraciones, nunca dijo en sus declaraciones que le iba a presentar ningún proyecto al presidente. Dijo que entre las diferentes posibilidades para ver de qué manera se registraba más trabajo formal, y uno de los grandes dramas que tiene la Argentina y buena parte sin duda de Latinoamérica es el tema del trabajo informal, buscar la mayor cantidad de herramientas posibles para que esto suceda. Así que me parece que él lo aclaró suficientemente y que el tema está terminado. Muchas gracias. Es un asesor del presidente, va a ser un asesor formal a partir del 1 de febrero, por lo tanto, habla seguido con el presidente. Gracias. Vicky da Costa, de Radio 10. Vicky. Hola, portavoz, buenas tardes. Quería consultarle, porque uno de los temas del temario, valga la redundancia, que acaba de decir recién, es el pedido de juicio político a la Corte. Y la oposición insiste en que no va a tratar temas que envíe el Ejecutivo, mientras tanto no se retire este ítem del temario. ¿Puede caber alguna posibilidad de que el presidente pueda emitir algún DNU, por ejemplo, para lo que es la moratoria para jubilarse? Nosotros esperamos que la oposición no sea lo suficientemente irresponsable, como lo ha venido siendo sin duda durante este tiempo, pero siempre hay tiempo para recapacitar y para sentarse en el lugar del diálogo democrático, que es el Congreso de la Nación. Tenemos un extenso temario de 27 puntos donde hay temas importantísimos para todos los argentinos y las argentinas que tienen que ver con el desarrollo productivo, que tienen que ver con temas judiciales como la designación del procurador, como la reforma del Consejo de la Magistratura, temas que la misma Corte ha pedido que se lleven adelante. Entonces nos parece que el temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que en el libre juego democrático y en el libre juego de las instituciones hay que sentarse a debatir, que es el lugar de los acuerdos, de los consensos y de los debates en el Congreso, y no extorsionar al gobierno y por lo tanto a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesan. Muchas gracias. Jonathan Aguirre, El Destape. Jonathan, buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te llevo a la agenda internacional. Te quería preguntar si está confirmada la visita de Lula da Silva a nuestro país y cuál fue la respuesta de Joe Biden y Xi Jinping para la invitación que tuvieron para la cumbre de la CELAC que se va a desarrollar acá en Buenos Aires, y qué otros mandatarios ya confirmaron que van a venir a nuestro país. Está confirmada la visita de Lula da Silva, que vendrá primero en visita de Estado y luego se quedará en la reunión de la CELAC. La enorme mayoría de los presidentes que forman parte de la CELAC van a estar concurriendo a esa reunión, y saben también que a fin de mes va a estar viniendo también el canciller Scholz de Alemania. Así que sí, todo eso está confirmado. Con respecto a las invitaciones, tal como les dije también el jueves pasado, eran invitaciones formales que respondían a cuestiones de cortesía. No esperamos de ninguna manera que esas invitaciones tuvieran como consecuencia que alguno de los dos viniera. Gracias. Brian Mayer, del Litoral. Brian, ¿qué tal, portavoz? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Gracias, muy bien.
Le quiero preguntar por el conflicto territorial en la Patagonia. El presidente se ha ocupado bastante en las últimas semanas del tema. Ha convocado una mesa de diálogo donde, bueno, se inaugura justamente en estos momentos en la Secretaría de Derechos Humanos, pero solamente con las partes que representan a las comunidades mapuches. Le quiero preguntar si está en agenda en algún momento, por ejemplo, a los vecinos de Villa Mascardi que tienen propiedades usurpadas, integrarlos a esta mesa y también a otros organismos del Estado, por ejemplo, parques nacionales o el Ministerio propio de Defensa, que también tiene tierras en litigio. Gracias. Todos los actores del tema están en diálogo permanente. Estamos conversando, por supuesto, con la provincia de Río Negro, que es en definitiva la que tiene que ayudar a que esto avance y se solucione de alguna manera. Hay un diálogo abierto. Quienes fueron convocados a esa mesa están yendo efectivamente hoy a esa reunión. Quienes tengan que sumarse, se sumarán. Es una mesa que empieza a transitar un camino que esperamos que sea de diálogo, de respeto, de consenso y de acuerdo. Muchas gracias. Jorge Moure, Radio Mitre. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Dos consultas. Una de ellas tiene que ver justamente, volviendo al tema datos de inflación. Marca que tenemos la inflación más alta desde 1991. ¿Cree que si estos números pueden llegar a trasladarse a la pobreza e indigencia? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo califica el informe de Human Rights Watch, ¿no?, con respecto al tema Corte Suprema, que en su informe dijo que la justicia socava el Estado de Derecho? Por lo menos dos observaciones sobre estos dos puntos. Nosotros no Muchas tenemos gracias. ninguna duda de que la justicia en la Argentina socava el Estado de Derecho. Eso lo compartimos absolutamente. De hecho, la reunión del Lago Escondido, por ejemplo, demuestra absolutamente que la justicia en la Argentina actúa en contra del Estado de Derecho cuando un grupo de jueces se reúne con un empresario periodístico, con funcionarios y para organizar fallos judiciales, y no solamente eso, sino que además después arman un intento de encubrimiento. Por eso, de hecho, además por el fallo del Consejo de la Magistratura, en la cual se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura el actual presidente de la Corte, o por el fallo que hay con respecto a la ciudad de Buenos Aires, donde avanzaron sobre el resto de las provincias. Entendemos, sí, claramente, y compartimos que en la Argentina falta mucho y es necesaria una reforma judicial. Por eso también estamos enviando, y esperamos que la oposición tome en cuenta, que hay muchos proyectos, como la designación del procurador, como la ley del Consejo de la Magistratura, como la designación de jueces, que tienen que ser tratados en el Congreso lo antes posible para que podamos avanzar efectivamente en una reforma judicial. Muchas gracias. Ya me preguntó su colega y era una pregunta cada uno. Gracias. Silvina Bradimarte, de La Red. Silvina. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Quería preguntarte justamente sobre el tema de inflación, teniendo en cuenta que dio 5.1 y es alto, lamentablemente, lo que registró en 2022. ¿Qué medidas concretas tiene en estudio el gobierno para tratar de achicar esos márgenes en los salarios que cobran los argentinos, en función además de que se está hablando de la posibilidad de una convergencia de variables, entre ellas el valor de los salarios a través de las paritarias? Se está hablando de un 60% en principio en las primeras negociaciones. ¿Qué tiene en mente el gobierno para que el impacto no sea tan duro y sobre todo no tengamos números más altos de indigencia y de pobreza? Yo le recuerdo, Silvina, que teniendo en cuenta que las consultoras y los medios decían que iba a haber una inflación de 3 dígitos y que no sucedió así, en muchos casos las paritarias cerraron en 3 dígitos o incluso encima de 3 dígitos. Así que en ese sentido las paritarias creemos que funcionaron. Lo que nosotros necesitamos es que todo el mundo pueda estar en paritarias y que por lo tanto haya más trabajo registrado y más trabajo formal. Estamos en un momento de la Argentina en el cual no solo sigue creciendo el empleo, sino que crece el empleo registrado, que crece el empleo privado. Usted sabe que en la Argentina en este momento 21 provincias tienen pleno empleo. Pleno empleo es un dato estadístico que indica un desempleo menor a 3 puntos, digamos. En este momento en la Argentina hay 21 provincias que tienen pleno empleo. Esos datos me parece que nos auguran que si nosotros seguimos en la escala descendente de la inflación, como hemos venido viendo en el último trimestre, y las paritarias siguen funcionando y cada vez se suma más gente al trabajo formal, estamos en el camino que marcó el presidente y que marcó el ministro de Economía cuando se hizo cargo. Muchas gracias. Brenda, ¿dónde estás, Brenda? Desde Infobae, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Portavoz, quería preguntarle si continúan los diálogos y los pedidos del Gobierno Nacional a los gobernadores del PJ y de partidos provinciales para que apoyen
la solicitud de juicio político en el Congreso que planteó el Gobierno Nacional, o si ya descontaron que no van a dar apoyo y no siguieron con la insistencia. Yo leí esos diálogos, esos pedidos en los diarios, pero la verdad es que no tuve ninguna otra información que la que ustedes publicaron. Muchas gracias, Brenda. Patrick Gillespie, de Bloomberg. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Todos los países del mundo enfrentaron el impacto inflacionario de la guerra, pero Claramente. muchos, como Brasil y México, ya tienen niveles de inflación parecidos a los que tenían antes. Entonces, la pregunta es, desde Presidencia, ¿cuál es la opinión de que por qué la inflación argentina sigue por encima de sus niveles antes de la guerra? Argentina tiene un tema con la inflación casi estructural, ustedes lo saben bien, y por lo tanto el impacto de la guerra fue diferente que en otros países, porque los niveles de inflación que veníamos eran muchísimos más altos. Mauricio Macri se fue del gobierno con una inflación de 53%, con lo cual, digo, no podemos dejar de ver esa variable cuando vemos cómo es el desenvolvimiento de la inflación en la Argentina. De todas maneras, le respondo lo mismo que a su colega, que es que en apenas una hora o menos el ministro de Economía va a estar hablando particularmente de este tema. Muchas gracias. Y por último, Mariano Barrio, de América 24. ¿Qué Mariano, tal? ¿Cómo le va, ¿cómo Gabriela? está? Buen día. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Entre los temarios, o entre los temas que hay en el temario, está el juicio político a la Corte Suprema por el fallo que le reconoció a la ciudad el aumento de coparticipación. El presidente había hecho un anuncio de pagarle con bonos. Esto finalmente nunca ocurrió. Y se habló de un proyecto de ley para generar fondos y recursos para pagar ese fallo en algún momento con algunos impuestos o suba de impuestos que iba a haber. Entre el temario que hay en la agenda de extraordinarias, ¿se prevé un proyecto de ley para cumplir con el fallo de la Corte Suprema? Yo le leí todo el temario, digamos, de todos los proyectos que están siendo enviados. De todas maneras, le quiero decir que no fue rechazado. Sí, pero lo leyó, pero no identifiqué ningún proyecto que fuera justamente No hay en ningún función proyecto de hacer específico para este tema. Y de todas maneras, lo que le estoy diciendo con respecto a los bonos es que no se rechazó todavía la cuestión de los bonos, sino que la Corte no se expidió. Se va a expedir seguramente en febrero cuando termine la feria. Así pero que no es un pagó. tema, Pero no pagó la Nación con los bonos como dijo que iba a No pagar. puede pagar la Nación. La Nación pone a disposición los bonos, la Corte le tiene que transmitir a la ciudad apeló, la Corte ahora tiene que, viendo con las partes, tomar una decisión y eso va a suceder cuando termine la ¿Y feria. cómo se va a pagar? ¿Con bonos o con recursos La genuinos? la Nación puso a disposición los bonos y dijo que eso es lo que está. Es la Corte la que tiene el tema en sus manos en este momento. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.